Buenas, les voy a hablar acerca de la teoría de la personalidad. Quien está al frente, Vilasaray Camacho Pizarro. Voy a tratar 4 ítems, diferentes teorías, que son Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. El primer tópico, ¿cómo se puede entender el concepto de personalidad en Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler? Para Sigmund Freud, él decía que la personalidad surge del proceso inconsciente y la mente está compuesta de 3 estructuras. Primero, el ello, que son los impulsos y deseos. El yo, que son las medidas racionales y tiene que ver mucho con la realidad. El super yo, que son las normas y valores sociales morales. Para él, la personalidad surge del conflicto entre estas partes, especialmente desde inconsciente, como lo que no se ve, influye cómo somos desde la parte consciente. Para Carl Jung planteó que la personalidad no depende del inconsciente individual, sino del inconsciente colectivo y de los arquetipos como son héroe, ser sabio, una sombra. También él decía que había unas etapas adultas formadas de cómo relacionarse con el mundo desde la introversión y la extroversión. Y tiene diferentes 4 formas de percibirlo, como son por pensamiento, por sentimiento, sensación e intuición. Ocurre en la etapa adulta, como les decía anteriormente, por fantasía, sueños, símbolos y tiene que ver con lo espiritual. Él decía que era difícil comprobarse y era un elemento clave en el desarrollo del ser humano. Para Alfred Adler propuso el desarrollo de la persona centrado en la búsqueda de la perfección. Este esfuerzo lleva a la persona a desarrollar un estilo de vida propio, orientado hacia una meta, que va de interés personal a interés social. El segundo punto dice, ¿cómo plantea los autores el desarrollo de la personalidad? Para Sigmund Freud, la personalidad se va formando a medida que atravesamos diferentes etapas psicosexuales. Le voy a hablar de la primera etapa, que es la etapa oral, que va de 0 a 1 año, donde se siente placer en la ingesta de alimentos. La etapa anal, que va de 1 a 3 años, y se concentra el placer en el control de esfínteres y cuando expulsamos las heces. La etapa fálica, que va de 7 a 6 años, donde hay una exploración del cuerpo y en especial los genitales. La etapa de la latencia, que va de 6 años a la pubertad. Dice que ahí tiene un deseo psicosexual. Y por último, la etapa genital, que va de la pubertad hasta los 18 años, que busca relacionarse sexualmente. Él mencionaba, Sigmund Freud decía que los conflictos que no se resuelven adecuadamente desde niño, en la etapa adulta, dejan muchas secuelas o marcas. Para Carl Jung decía que la personalidad se desarrolla a través de la individualización del inconsciente al consciente, especialmente en los adultos. Buscamos realizarnos como persona. Estos autores fueron discípulos de Sigmund Freud y decidieron alejarse porque él solo pensaba en las etapas sexuales. Pero él decía que tenía que ver un desarrollo social orientado a todo lo que tiene que ver con la parte colectiva social. Entonces, hablamos de Adler. El desarrollo se da en la búsqueda del sentido y la pertenencia desde pequeño, que tratamos de superar
sentimientos como sentirse menos, e ir superándola en la medida que se nos forma el entorno familiar, el entorno con los demás, cómo elogiarnos, una forma especial de elogiarnos y responder a los desafíos que se nos presentan en el día a día y todo lo que tiene que ver con las causas internas. Le paso a la segunda diapositiva. El tercer ítem explica desde cada autor los procesos fundamentales desde la teoría y la incidencia en la tipología de la personalidad. Según Sigmund Freud, dice que él destaca en la teoría la reprensión y los mecanismos de defensa y la transferencia emocional, que van actúa desde lo inconsciente y moldea la personalidad. Tiene que ver mucho desde lo impulsivo hasta lo rígidamente moral. ¿Qué quiere decir? Que esa etapa, cual de las tres tenga más peso, como son el yo, el super yo o el ello, sugiere estos tipos de personalidad doble impulsivo hasta rígidamente morales. Para Jung, desarrollar una tipología doble de la personalidad basada en las actitudes y funciones cognitivas, dice que desde la extroversión y la introspección tiene 4 funciones psicológicas, como lo mencionamos ahorita, que son los pensamientos, las sensaciones, la intuición. Estos ayudan cómo percibimos y cómo actuamos en el mundo. Cada persona tiene una función dominante y otra que va desde lo más débil. Para Older propuso estilos como el dominante, evasivo y el socialmente útil. Según la relación con los demás, posee una lucha consciente para mejorar la vida. Y dice que las metas como elemento clave en el proceso terapéutico, psicológico e individual para Older enfatizó el crecimiento y el libre albedrío como un esfuerzo para impulsar su crecimiento de la vida diaria. Él también decía que cada persona es única y posee una lucha consciente para mejorar su vida. Él piensa que el ser humano tiene también una forma de ser egoísta, teniendo como mayor impulso aquello que es social. Como cuarto punto, desde tu quehacer psicológico en formación, ¿cuál es la importancia de la personalidad en el ser humano? Primero, conociendo el contexto, que como formación tenemos que ver que la personalidad es clave para entender cómo percibe el mundo las personas, cómo sienten, cómo reaccionan, cómo se relacionan los demás y cómo responden emocional y conductualmente ante diversas situaciones. La personalidad se puede decir que representa un conjunto relativamente estable de patrones cognitivos, afectivos y conductuales que influyen en la forma que cada individuo se adopta a su entorno. Esto nos permite, como terapeutas que vamos a hacer en formación, interpretar el funcionamiento psicológico del paciente, adaptar intervenciones terapéuticas y establecer una mejor alianza para poder ayudar a esas personas que quizás lo necesitan. Los aportes de Sigmund Freud y de Jung y Older siguen siendo importantes, ya que todas esas teorías nos permiten conocer cómo se va perfeccionando o cómo está integrada la personalidad del ser humano y ofrecen marcos conceptuales para entender los conflictos que cada persona tiene, tanto internos como externos, que son vistos y como mecanismos de defensa y dinámica de cada ser como individuo social. Así, el estudio de la personalidad favorece atención más integral y eficaz en la práctica.
de entender cómo va el comportamiento humano desde la parte educativo, laboral, comunitario. Comprender estas diferencias nos permite fortalecer la empatía profesional, individual y entender mejor cómo ayudar a esas personas que quizás tienen una lucha con respecto a su personalidad y tienen confrontaciones desde niño hasta la edad adulta. Muchas gracias por escuchar y porque día a día vamos entendiendo cada concepto y cada teoría que nos permitan así hacer nuestra mejor labor, tanto humana y profesionalmente. Gracias.